Hola amigos, la epístola de los Hebreos considera temas como el perdón de los pecados, el juicio del Señor en el santuario celestial y la intercesión de Jesús allí en favor de nosotros los seres humanos, quienes hemos de aceptar por fe su sacrificio para ser salvos cuando Él venga por segunda vez al planeta Tierra y así llevar a los redimidos al nuevo hogar en el cielo. Vamos a conocer más de este maravilloso libro escrito pocos años después de la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Alabadle, fiel Salvador compasivo, canta, oh tierra, canta su magno amor. Saludadle, ángeles santos en gloria, tributad el nombre de Cristo honor. En sus brazos Él llevará a sus hijos, guardarálos siempre cual fiel pastor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de santo amor. Alabadle, fiel Salvador compasivo, querubines que obedecen su ley. Cristo en gloria reina por siglos de siglos, nuestro abogado, profeta y rey. Cristo viene, grande en poder y gloria, viene sí del mundo ya vencedor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de santo amor. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. ¿Cómo están, queridos amigos? Nuevamente es un gusto poder saludarles y decirles bienvenidos aquí a Tiempo de Paz. No solo un lugar, sino un momento donde podemos detenernos para sentir esa paz que solamente la palabra de Dios nos puede brindar. Yo te invito, por lo tanto, aquí yo tengo mi Biblia, tienes la tuya, para que podamos estudiarla, meditar y especialmente encontrarnos con un mensaje que Dios tiene para que nosotros podamos tomar decisiones correctas. Ya en el capítulo anterior nos vimos desafiados por la Biblia al mostrar cuál es la verdadera adoración que Dios necesita que nosotros le brindemos. No depende de nosotros, depende de la palabra de Dios, lo que Él nos ha pedido. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a ver también, vamos a alimentar el deseo de querer hacer la voluntad de Dios, con una tremenda promesa, maravillosa promesa que continúa lo que hemos estado estudiando ahí el capítulo 7 de Apocalipsis. Habíamos visto el sello de Dios, los sellados, qué representan, qué seguridad tienen ellos para los tiempos finales que va a vivir la historia de este mundo. Bueno, sin más preámbulo entonces, bienvenidos a Tiempo de Paz y vamos a pedir que Dios nos acompañe y que esté también contigo donde quiera que tú estés. Querido Dios y Padre, te damos gracias por la nueva oportunidad de estudiar tu palabra. Rogamos y pedimos, Señor, que el Santo Espíritu nos acompañe para comprender, para entender y vivir un mensaje especial que tú quieres para cada uno de nosotros. Gracias, querido Dios, te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos entonces al capítulo 7, donde habíamos dicho que Juan había oído
Ya, el versículo 4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Este número es un número simbólico, no es un número literal, sino que es un número que engloba la totalidad de todos aquellos, de todo el mundo que quieran aceptar a Cristo Jesús. En otras palabras, y en otros textos de la Biblia, se habla de que el mensaje eterno, el mensaje de Dios de salvación, tiene que ser predicado a gran voz a toda nación, tribu, pueblo y lengua, a todos. En los números del Apocalipsis, entonces, encontramos allí que 144,000 es el resultado de la multiplicación de las 12,000 integrantes de las tribus de Israel. Sabemos que no es un número literal porque ninguna de las tribus tenía 12,000 personas. Es más, cuando se agrega 12,000, esta palabra 1000 viene de militares, es decir, era la formación o la cantidad aproximada cuando los ejércitos se formaban y formaban cuadrillas o escuadrones de 1000 soldados. Por lo tanto, los 144,000 tiene mucho que ver con una formación para una batalla en el tiempo final, en donde si reciben el sello de Dios, Dios los va a proteger de los eventos finales mencionados, ¿no es cierto?, cuando hablábamos del gran día de la ira de Dios, de Jehová. Pues bien, el capítulo 7 y el verso 9 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Aquí vemos un contraste, que esperemos que podamos entender esa palabra contraste. ¿En qué sentido? Primero, Juan oye el número de los redimidos o de los sellados, no de los redimidos, sino de aquellos que reciben el sello de Dios. Desde el momento cuando entregan sus vidas a Cristo Jesús, en algún momento el Señor pone un sello de acuerdo a la fidelidad y a la adoración de cada uno de sus hijos. Posteriormente dice que Juan ve una gran multitud, la cual un número no se podía contar, y que pertenecían a toda nación, tribu, pueblo y lengua, y estaban delante del trono, en la presencia misma del Cordero, vistiendo ropas blancas y con palmas en sus manos. Y ellos decían, todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta escena es realmente sobrecogedora. La gran multitud de los redimidos delante del trono, rodeados por los ángeles que estaban en pie también alrededor del trono. De los ancianos, que en el capítulo 4 se menciona que son 24 ancianos. También dice de los 4 seres vivientes, que está representando a los ángeles que sirven delante del trono. No solo que son emisarios, es otro tipo de ángeles que suben y descienden del cielo a la tierra, con diferentes funciones. Sino que estos 4 seres vivientes están delante del trono de Dios, sirviéndole de día y de noche. Y dice que se postran sobre sus rostros delante del trono y adoran a Dios. Verso 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, dice Juan, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero estos están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed,
y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué interesante cómo la Biblia aquí nos muestra este pasaje que, recuerdan ustedes que toda esta serie de capítulos partió en el capítulo 6, al menos esta última temática, ¿no? El capítulo 6 diciendo que el gran día de Jehová será un día terrible para aquellos que nunca han aceptado a Cristo Jesús, o peor aún, para aquellos que lo han aceptado, que se dicen ser cristianos, pero que en su adoración es una adoración falsa a Dios. Por lo tanto, no reciben el sello de Dios y se ven sorprendidos. Llama mucho la atención en el capítulo 6, versículo 15, que esas personas dicen: escondednos del rostro de aquel que está sentado y del día de la ira del Cordero. Es decir, ellos saben quién está sentado. Ellos han escuchado y conocen, pero tal vez, disculpen amigos, pero que sea así tan directo, pero tal vez eran cristianos como tú y como yo. Tal vez eran hijos de Dios que sinceramente lo adoraban. Pero no es suficiente ser sincero adorador, sino que necesitamos ir en búsqueda de la certeza que Dios ponga su sello en nuestra vida. Nuestra fidelidad en cuanto a los mandamientos de Dios, especialmente uno de los mandamientos que se destaca por sobre los otros con respecto a un sello, a una marca, a un sentido de pertenencia, a seguir el ejemplo de nuestro mismo Señor desde la creación, el día de reposo, el séptimo día, el día sábado del Señor. Y veíamos que esto trae protección, cuidado, identificación. Y cuando se habla de los 144,000 sellados, se está hablando de que es un contexto en un momento de la tierra en donde van a venir grandes tribulaciones. Ahí están los ángeles sosteniendo esos vientos que si se desatan, vendrá destrucción en la tierra, menos para los hijos de Dios. Luego el versículo 9 del capítulo 7 está adelantándonos en la historia. Es decir, el capítulo 6 muestra los momentos previos a la venida de Cristo Jesús. El capítulo 7, ¿qué ocurre con aquellos que sí pueden mantenerse en pie? Los fieles sellados. Y el capítulo 7 es la pregunta, o la respuesta a la pregunta: ¿qué ocurre después de la segunda venida de Cristo? Efectivamente, el capítulo 7, versículo 9, nos está señalando de que el sello de Dios y lo que Cristo hace tiene efectos redentores. Lo que Cristo hace en mi vida, salvarme, perdonarme los pecados, tiene como resultado mi adoración como respuesta a lo que Cristo es y ha hecho. Y mi adoración tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Yo no puedo adorar a Dios a mi antojo, o como un ser humano lo ha hecho, o lo ha dicho, o lo ha cambiado. En la Biblia el día de adoración es el día sábado, y el ser humano lo ha cambiado al día domingo. ¿A quién vas a adorar tú? A Dios, no hay duda. ¿Pero en qué día? ¿En el día señalado por Dios o en el día señalado por los hombres? Y el resultado dice que es una gran multitud de toda nación, tribu, pueblo, lengua. Y permíteme deparar en el siguiente detalle. Porque aparentemente en el capítulo 7 encontramos dos grupos de personas, de redimidos. Uno los sellados y otra la gran multitud. Pero quiero detenerme en el detalle del capítulo 7, versículo 4, cuando dice: y oí el número de los sellados. Esta dinámica se da mucho en el libro de Apocalipsis. Y en el versículo 9 dice: después de esto miré y aquí una gran multitud. La dinámica entre lo que Juan oye y lo que ve. Es decir, primero en el contexto de los sellados, lo que estaba ocurriendo previo a la segunda venida de Cristo, en nuestros días. En los días del sellamiento, en los días de la oportunidad que Cristo nos da para ser realmente fieles. Y lo que Juan en visión escucha son 144,000 sellados. Es decir, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De todas las tribus. Y el número es plenitud, de todos los habitantes de la tierra. Pero
¿te diste cuenta del detalle entonces? Juan escucha el número y cuando se da vuelta para ver a los 144,000, el versículo 9 dice, después de esto miré y aquí era una gran multitud. Y esto resalta el carácter simbólico del número 144,000, porque cuando Juan se da vuelta, él dice que es una gran multitud que nadie puede contar. Y cuando dice contar es, nadie puede contar literalmente. No hay un número que contenga a los redimidos literalmente, un número literal. Es un número que simboliza de toda la tierra. Y el verso 9 lo dice, ¿no? De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Es decir, capítulo 7, verso 4, capítulo 7, verso 9, están hablando del mismo grupo de personas, del mismo grupo de redimidos. La diferencia es que Juan oye el número y cuando los quiere ver, o tal vez podríamos incluso atrevernos a decir, cuando los quiere contar, dice, no puedo contarlos, porque son muchos. Pero es el mismo grupo, señalado en diferentes circunstancias. Primero, un grupo que está en esta tierra, son cristianos, son hijos fieles, adoran a Dios, guardan sus mandamientos, tienen fe en la salvación de Cristo Jesús y como consecuencia lo adoran como Cristo Jesús desea que le adoremos a través de su voluntad, guardando, por ejemplo, el día de reposo, el día sábado. Se ve que pasan gran tribulación, angustia, tal vez incomprensiones o persecuciones. No son objeto de la ira, de las plagas finales, pero aún así les toca vivir el tiempo de tribulación en el tiempo final. Y la gran multitud está señalando al mismo grupo que en la tierra sufrió o pasó por la gran tribulación, pero que era el pueblo sellado de Dios, como victorioso, porque están delante del trono. Y si tú te acuerdas, por ejemplo, y lo vimos en capítulos anteriores, la promesa de Dios, de Cristo Jesús, para la iglesia del tiempo final, la iglesia de la Odisea, es, leo Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Y cuando nos adelantamos al capítulo 7, versículo 9, está esta gran multitud delante del trono, adorando a Cristo Jesús y al que está sentado en el trono, el Padre. Y están con los ángeles, con los que le sirven de día y noche, con los ancianos, con los 4 seres vivientes, adorando al Señor. Es decir, lo que Cristo le prometió a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3, versículo 21, se cumple en la gran multitud del Apocalipsis 7, verso 9. Pero esa gran multitud es una multitud fiel al Señor. Ellos han blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Este acto significa que han confiado en la salvación por la fe en Cristo Jesús, no en lo que podamos hacer. Lo que hagamos en nuestra vida religiosa es consecuencia de la sangre de Cristo Jesús. Pero en ningún momento la salvación por gracia o la sangre de Cristo Jesús me exime de cumplir la ley de Cristo Jesús. Todo lo contrario. Aquí nos damos cuenta que la ley de Dios es la evidencia para definir quiénes van a recibir el sello de Dios. Porque es muy fácil decir, yo acepto a Cristo Jesús, yo acepto su salvación, pero no estoy dispuesto a hacer lo que Él me pide hacer. No estoy dispuesto a ser fiel. Entonces, ¿cómo puedo decirle yo a mi mujer, a mi esposa, yo te amo, pero no estoy dispuesto a hacer nada por ella? En esta hora el Señor nos dice, si tú me amas, si tú aprecias la salvación, y aquí está la garantía, la gran multitud estando delante del trono de Dios como Él lo había prometido. Y esta promesa viene para ti y para mí. Tú puedes estar allí. O la pregunta es, ¿tú quieres estar allí delante del trono? Porque el otro grupo le pide a las piedras que caigan sobre ellos. Para eso el sello de Dios es vital en nuestra vida. ¿Quiénes son estos y de dónde han venido? Ellos son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido la sangre del Cordero. Ahí está la confianza de las ropas, nuestra autosuficiencia, creer que nosotros podemos ser salvos, es detenernos en nuestra vida y decirle, Señor, aquí estoy, limpia mi vida.
limpia mis pecados, purifícame, porque necesito ser guiado por ti, que el Espíritu Santo sea el elemento o la persona, el poder divino que me guíe a hacer tu santa y divina voluntad. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Deseas ser parte de los redimidos? Yo lo deseo. Junto a mis seres amados, junto a mis hijos, mi esposa, mis padres. Yo deseo que cuando Cristo vuelva, poder estar junto a los redimidos. Pero para desear eso, yo tengo que estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, a aceptar su plan de salvación. Su salvación es por medio de la fe. Pero ¿cómo yo puedo evidenciar la fe? Confiar, creer y hacer lo que Dios dice en su palabra. Ellos son victoriosos, así como Cristo lo fue en esta tierra, porque dependió absolutamente del Padre. Yo quiero invitarte que tú puedas orar al Señor y que este mensaje especial haya sido un mensaje para, en primer lugar, amigos que tal vez pertenecen al mundo cristiano, evangélico, metodista, pentecostal, bautista. Somos todos hermanos en Cristo Jesús. El gran universo de hermanos católicos. Pero quiero, en el nombre del Señor Jesús, hacerte un llamado. Porque yo sé que en tu corazón anhelas que Dios enjugue toda lágrima de nuestros ojos. Que ya no tengamos necesidad del sol, sino que la gloria de Cristo Jesús ilumine nuestras vidas por la eternidad. ¿Anhelas tú estar en el trono de Dios para postrarnos y adorar a Cristo Jesús? Yo sé que tú lo anhelas. Pero el capítulo 7, versículo 9, está precedido de actos de adoración y fidelidad a Dios, como Él lo dice en su palabra. Querido hermano, en Cristo Jesús, que sea la voluntad de Dios la que nos dé la convicción de que estamos en el camino correcto, de que pertenecemos al pueblo de Dios en el tiempo final, de que tú y yo podemos recibir el sello de Dios hoy para estar con Cristo en las mansiones celestiales. Y tal vez si algún amigo que nunca ha tomado una decisión por Cristo, que tal vez no tiene pertenencia con algún credo o grupo religioso, tal vez esta es la ocasión, no tanto hablar de unirse a una iglesia, pero en primer lugar todo comienza con abrir el corazón y entregar tu vida a Cristo Jesús. E inevitablemente vamos a ser parte de este maravilloso pueblo de Dios, que tiene que pasar por una gran tribulación, por momentos difíciles, sí. Y estamos viendo cómo está aconteciendo aquello en nuestros días. Pero ¿sabes qué? Ese mismo pueblo se transforma en victorioso cuando Cristo vuelve por segunda vez en esta tierra. ¿Deseas prepararte para aquel momento? Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por Cristo Jesús, el Cordero de Dios que está al lado, a la diestra del trono. Y que nosotros, Señor, podemos estar en el mismo lugar. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. No solo tu muerte en la cruz, sino tu ministerio en el santuario celestial. Y en esta hora, buen Dios, queremos clamar que tú puedas sellar a cada uno de nosotros, porque te amamos, porque queremos y anhelamos servirte, pero queremos, Señor, hacer tu voluntad, no lo que dicen los hombres o lo que los hombres han transformado y han cambiado, sino lo que tu palabra inmutable nos pide que hagamos, Señor, tu voluntad en nuestros días. Gracias, Padre, te damos. Bendice a nuestros amigos, a nuestros hermanos y permite tomar las mejores decisiones para salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que este tema haya sido de tu agrado y que te ayude a conocer más del infinito amor y misericordia de Dios. Hoy tenemos un material exclusivo para ti. Se trata de la revista de Daniel, una guía de estudio que te ayudará a entender las profecías del tiempo del fin y a prepararte para los últimos eventos de la historia. Puedes obtenerla gratuitamente llamándonos ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza.